suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos una vez más a Reviento Repun. Estamos en DCS Wall otra vez más en un F5 y bueno, os quiero enseñar un camo de la Fuerza Aérea, de la Real Fuerza Aérea Marroquín. Ahí lo tenéis en pantalla. Y bueno, el tutorial de hoy, ya sabéis que si me podéis pedir un skin cuando queráis o el avión que queráis. Y os quiero incitar a ver el tutorial hasta el final, porque sobre todo lo interesante yo creo que va hasta la final. Vamos a hablar, como podéis ver, de los cohetes. Ahí tenemos cohetes. Tenemos bengalas de iluminación, que son los pods que tenemos lateralmente. Y los interiores son un tipo de cohetes. Si habéis visto el editor de misiones, el F5 tiene una gran variedad de cohetes. Así que al final del vídeo, bueno, cuando acabe dando las explicaciones de cómo funciona, un ejemplo, hablaremos para qué sirve cada uno de los cohetes. Así que os invito a quedaros hasta el final del vídeo. Y bueno, con esta preciosa imagen con el sol ahí que podéis ver que queda muy bonita, vamos a empezar hablando del funcionamiento que tienen los rockets, los cohetes. ¿Ok? Y bueno, para activarlos, evidentemente, ya habéis visto cómo es la munición aire-suelo, pues aquí se basa en lo mismo. Nos iremos al panel de armamento. Tendríamos que armar el FUS también, o sea, es que últimamente digo FUS, el sensor de explosión, el FUCE, ¿vale? Lo tendríamos que armar, siempre poner o sea, la opción de la derecha, que veis que es esta, Nose and Tail, así tienes los dos activados. Y bueno, veis que tenemos el rotatorio, hoy sí lo vamos a poner en Rockets, simplemente, no hay otra postura, Rockets y ya está. Y luego pues activaríamos, si queremos disparar solo los rockets de iluminación, que son en esa estación, y en esta otra, pues como estoy configurado hoy, los tengo ahí. O solo quiero disparar de un lado, o quiero disparar estos cohetes que son de ataque a tierra, de alto explosivo, o incluso podía mezclar todos los cohetes, iluminación, ataque a tierra, o solo los cohetes de la derecha. Ya sabéis que esto, según pongáis el botón, es como funciona. ¿Ok? Pero bueno, en el caso de los cohetes de iluminación, ya lo veremos en el ejemplo, que yo, pues evidentemente, en vez de disparar dos cohetes que iluminen, pues disparo uno y ya está, ya así me los ahorro. Pero lo que os quiero decir aquí es lo que siempre. Si le damos a mayúsculas K, nos sale piernógrafo, y cuando tenemos el motor parado y estamos en pista, fijaos que ahí nos pone el LAW 3 y 60, Ferratin Ripple 17,2 segundos. Vale, hay tres posturas para el LAW 360. Está la de 17,2 milisegundos y la de 30 milisegundos. O la de single. Single sería 1-1. Un Ripple 17, pues en 17 milisegundos los cohetes que dé tiempo a salir. O 60 van a ser todos. Pero ya digo, con estos pods que llevan 19 misiles, los grandes que habéis visto en la imagen, salen todos. O sea, no me da para hacer disparos, salen todos. Y eso que es un Ripple de 17. Pero bueno. Entonces lo podemos cambiar aquí, como siempre, con el avión en tierra o si no, el editor de misiones. Bueno, ya hemos visto lo mínimo que hay que ver. Luego, pues evidentemente lo pondríamos en manual, al igual que en el de tierra, y jugaríamos con la depresión de la retícula. Que os voy a poner los valores que os da el manual aquí en la pantalla. Y como veis, hay dos tipos de cohetes, los Hydra y los FFAA, que tienen distinto valor. Entonces, si os fijáis en el cuadrito, abajo os pone el ángulo de la retícula de la depresión, y os pone 10 y 14, por ejemplo. Pues el 10 hace referencia al primero, que creo que ahora mismo estoy hablando de memoria, son los FFAA, y los Hydra sería el segundo, si no al revés. Ahora os lo detallaré en el dibujo. Y bueno, vamos a ir ya directamente con el ejemplo práctico. Me vais a permitir que cambie el vídeo y vamos a una pequeña sorpresita. Aquí estamos otra vez. Esta es la sorpresa volando nocturnamente con el F5. Pues sí, se puede también hacer misiones nocturnas, ¿no? Os voy a dar toda la luz de cabina para que veáis algo más en YouTube. Ok, ahora supongo que lo veis bien. No veis un cagado seguramente. Vamos a pausar un poco el simulador. Y bueno, os voy a comentar lo que vamos a hacer. Como tenemos cohetes de iluminación, vamos a aprovechar la noche para usarlos. En el manual no me gusta cómo lo detalla, porque pone una vaga reseña de disparar por encima de 1000 pies, ¿vale? Entonces, bueno, no, me gustaría si el cohete se desprendiera o soltase una bengala con una paracaídas. Pero no es el caso, es un cohete que se lanza y luego al rato pues explota y ya pues sale la bengala por un lado con su paracaídas y ya está. Entonces es algo que se aleja de ti. Con lo cual no me mola, porque si disparas a 1000 pies, la bengala está ahí en el aire un escaso tiempo. Entonces, bueno, lo que voy a hacer va a ser iluminar el objetivo, que no veréis una mierda,
Os pasaré en el editor una capa de brillo para que se realce más, pero yo ya os digo que en mi monitor, como tengo en modo juego, hace el efecto que tiene DCS2, DCS World 2, de adaptación de oscuridad y visual. No es igual, pero se parece bastante a lo que hace esto. Entonces, bueno, no sé si lo estáis viendo, pero aquí podéis ver la costa, las lucecitas de costa, tal. Y la idea es, yo estoy aquí, evidentemente, usamos los chetos. Quiero iluminar, pues, nuestro polígono de tiro, como siempre, ¿no? Las dos pistas estas que tenemos cruzadas. Entonces, quiero iluminar esta zona. ¿Cómo lo puedo yo saber esa zona donde está más o menos? Bueno, pues nos podemos fijar en que estos son ciudades, van a tener luces, toda la cosa tiene luces, y luego por aquí pues tenemos luces, un punto cúmulo aquí también de luces, y aquí hay una pequeña ciudadcita que tendrá pocas luces, por aquí poquitas, el aeropuerto. Entonces, si os fijáis, se hace como una especie de L, y a mí me interesa apuntar en la bota de la L. Entonces, yo podría volar más alto y se vería más claro, pero si os hago zoom, aquí veis la L. ¿Vale? Aquí está el ciudad S y el aeropuerto estaría por aquí. No llego a ver el aeropuerto, pero entiendo que estaría por aquí el aeropuerto, ¿vale? Entonces me interesa iluminar esta zona de aquí. Para iluminarlo me he hecho una referencia yo y una base de pruebas volando a 5000 pies, que es una altura más o menos normal, a 350 nudos, más o menos normal, usando como referencia esta línea de aquí, ¿vale? ¿Veis el cubresol este que tenemos aquí? Pues usando esta línea de esta parte de aquí como sistema de puntería. Aparte, si no llevásemos la cabina tan iluminada, sería más difícil de ver, con lo cual podríamos meter en depresión 150. ¿Vale? Entonces yo esto lo pongo en manual, 150 hacia abajo, y ahí apenas se ve la retícula, pero nos da un poco la idea de que el círculo se terminaría cerrando por aquí. Entonces, bueno, nos sirve para que mentalmente nos hagamos una idea. Voy a activar solo el pod izquierdo contra de señuelos de bengalas, perdón. Y ya tengo el sistema armado. Esto da igual, ¿vale? Esto hace referencia a cómo esté configurado desde que hemos despegado. Y ahora me voy a ir a 10.000, a 5.000 pies. Y aquí es súper importante el tema de la velocidad vertical. Lo suyo es que si disparamos a 5.000 pies, el avión vaya nivelado a 5.000 pies o un poquito para arriba. Si disparamos un poquito para abajo, vamos a perder efectividad, ¿vale? Vamos a disparar un par de cohetes. Voy a disparar uno que intente iluminar la costa, con lo cual, cuando la costa esté por aquí, dispararé, pero antes tengo que bajar antes a 5.000 pies. Y después voy a intentar disparar 3 cohetes, porque como no es muy preciso el sistema, necesito iluminar bastante. Entonces voy a disparar 3 cohetes, 3 bengalas de esta iluminación. Una que sea más o menos en la costa, otra que esté por aquí y otra más adelante. Y a ver si acierto el objetivo. Más o menos fije la misión está encarada, que voy de frente, está para que sea un tutorial rápido. Entonces voy a soltar esas bengalas de iluminación y después voy a hacer un bombardeo con los cohetes que tengo, a los objetivos que hay ahí. Voy a buscar una 50, un AWACS que está ahí aparcado. ¿Ok? Por eso necesito luz, porque ahora mismo no veo nada y no podría atacar a nada ni a nadie. Bueno, casi estoy en 5000, no hace falta ser exacto, os digo. O sea, podéis ir por debajo de 5000 y apuntar un poquito para arriba. O sea, esto es más o menos una referencia que he tenido que tomar yo para, bueno, para poder daros un dato. Cuanto más alto disparéis la bengala, suponiendo que la disparéis a la misma nivel, no bajando ni subiendo, va a perder calidad de luz en el suelo, no va a iluminar tanto como pudiera iluminar. Vale, estoy en 5000, todavía no, porque esta línea, fijaos en la costa, la línea de costa con la línea del parasol, como estoy ascendiendo no me sirve, tengo que estar nivelado, o sea, ahí, todavía no me serviría, ¿vale? Bueno, pues ahí. Ahora, en breve, voy a disparar una primera bengala que va a ser la que ilumine la costa. Vale, ahí va una bengala que va a iluminar la costa. Va a tardar un tiempo, ¿eh? Ahora esta que más o menos va a iluminar el medio, donde debería estar el objetivo. Y esta de casi va a iluminar el lateral. El otro lateral de la L que decíamos del pie. Bueno, me voy a abrir a un lado y vamos a ver cómo ha quedado las bengalas. Esto, ahí ya ha llegado la primera, entiendo que esa ha sido la primera. Aquí he visto una explosión, me ha parecido ver. Ahí está la segunda y ya veis que hemos iluminado el objetivo. Y está bastante iluminado, una iluminación. Y ahí llega el tercero. ¿Vale? Podría haber aguantado un poquito más si habría sido una iluminación más larga. Pero fijaros, esta bengala, por ejemplo, está a 2300 pies. Es la primera que hemos disparado. La segunda a 2800. Y la tercera, que acaba de explotar, porque veis ahí cómo está
esto está a 3400 pies y ahí están los objetivos. Bueno, pues fijaos que bien iluminan. O sea, una altura de 3000, 4000 pies está muy bien. Si yo disparo desde 5000 pies y se está iluminando en 3000, veis que pierde 2000 pies de altura. Entonces no podéis disparar a 1000 pies. O si disparáis 1000 pies tenéis que levantar el morro para que haga parábola. Entonces con la parábola ya no os puedo ayudar a apuntar tampoco. Así que bueno, como referencia, tomaros este valor que viene bastante bien. Bueno, pues ya estamos encarando el objetivo. Veis que ya he apagado los cohetes de iluminación y he activado solo los cohetes de la derecha y he puesto el valor de 34. Y bueno, ahí tenemos el objetivo. Recordar, esto es igual que el bombardeo. Bueno, habéis visto los valores del bombardeo visual. Simplemente que hay que tener en cuenta pues que aquí cambia esto y la velocidad sí es un poco más restrictiva porque nos dice que nos quedamos casi mantener 350, es la regla fácil, ¿vale? Pero lo que es la aproximación, pues igual que habíamos hecho en el otro lado. Entonces, bueno, ya tengo el objetivo pues a la mitad del retrovisor. Entonces ya una distancia cómoda para hacer un dive de menos 20. Y bueno, pues si cogiera aquí esto, velocidad vertical 0, pues haría un fast erect, pero bueno, más o menos está bastante cerca, así que entre que trimo y no sé qué, vamos a dejarlo ahí. Y es una referencia más o menos buena. Bueno, he bajado 1000 pies, más de lo que debería haber bajado. Así que vamos a esperar un poquito. Y bueno, pues estoy haciendo un bombardeo con cohetes nocturno, con un avión que en teoría no puede atacar en la nocturnidad. Ya inicio el bombardeo. El A10, bueno, he hecho yo el A50, he hecho yo la misión, así que sé dónde está el A50. Pero bueno, podría ser un buen objetivo buscar ahora el avión que hay que bombardear, ¿no? Que hay que destruir. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí tenemos un dive de menos 20. No tengo el dive de menos 20. La velocidad se me pasa, así que meto idle. Y ahí, pues a unos 1500 pies, al igual que el aire-suelo. Ahí, pues cuando pase por el objetivo, ahí veis que salto los misiles. Y fum, fin, fum, flan, 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 flan. ¿Vale? Entonces hemos hecho un bonito impacto en el A50 que teníamos que destruir en el objetivo. Y bueno, pues aquí comentaros que hay un pequeño bug, en mi opinión, porque si pasas por debajo de la bengala no se demuestra ninguna sombra tuya, ¿no? Pero bueno, no es que sea un bug, eso ya es ser muy tiquismiquis. Y aparte, fijaos, aquí hay otro bug, que a esta distancia, esto que veis ahí es la bengala, pero se ve como un cuadradito blanco. O sea, no es... Tienes que acercarte un poquito más para que ese cuadradito blanco se quite y ya veas la bengala bien. Ahí se acaba de apagar una bengala, esta le quedará poco para apagarse. Pues, ¿ves? Ahí se ve, ahora ya la bengala bien. Pues una cosa, un punto blanco, tal... Pues bien, sí que voy a pausar un momento el simulador. Y si hemos visto que la otra se acaba de apagar, quiero que veamos... Bueno, veis todo lo que se ilumina. ¿Vale? Veis que está bien iluminado. Pero vamos a ver si esta bengala está a 900 pies. Ah, esta es la última que he disparado. Esta está a 300 pies del suelo todavía. Fijaros que ilumina exactamente lo mismo que cuando estaba a 3000 y pico pies, ¿vale? Es un poco el rango más óptimo. Si está modelado que la bengala a 7000 pies, por ejemplo, ilumina menos de la mitad de lo que veis ahí. Ahora sí que es importante apuntar a esas alturas. Bueno, ahí vemos la bengalita. Ahí se ven más en detalle y bueno, pues supongo que te podías estrellar. Y habéis visto pues lo fácil y sencillo que es el bombardeo, ¿vale? Ahí volvemos en los retrovisores, como mola la iluminación. Y ya está, esto es lo que os quería enseñar. Ahora vamos a hablar sobre lo que es cada tipo de cohetes. Habéis visto que la metodología es exactamente igual que con una bomba cualquiera. Lo único pues es un cohete que mola más, es más divertido. Y pues ahí se acaba de apagar la segunda que hemos tirado. Y bueno, no sé cuánto tiempo, sí lo pone en el manual, pero no me he quedado con el dato cuánto tiempo ilumina la bengala. Pero la bengala, no sé si iluminará... Es que me suena de leer 45 segundos, pero 45 segundos es muy poco, no puede ser. Lo pongo también ahí en el vídeo y así ya nos queda el dato. Y a ver si me acuerdo. Entonces, bueno, vamos a esperar a que se apague esa luz para... Bueno, pues porque me hace ilusión que se apague. Y ya está. Entonces, ver que hemos aprovechado el tiempo de la bengala desde que la hemos soltado hasta... Fíjate que si yo lo pauso, ¿ves? Ahora mismo yo aquí tengo una bengala seleccionada que está apagada, no sé si la estaréis viendo en el vídeo, ¿vale? Pero ahí, creedme, hay una bengala con su paracaídas, tal.
Lo único que está apagada ya se ha gastado. Y todavía está a 264 pies. Entonces hemos gastado toda la vida útil de la bengala sin que se consuma al chocarse contra el suelo. Porque si se choca al suelo también se apaga. Vale, así que ahora vamos a saltar a la parte importante para ver qué son los tipos de cohetes, para qué sirven y cómo se emplean. Vale, así que ahora nos vemos. Como podéis ver, hay cuatro tipos de lanzadores, el LAU 131 y el LAU 68, que son lanzadores de 7 tubos, pero el LAU 68 tiene la posibilidad de disparar a ráfagas o de forma unitaria. Y luego están el LAU 3 y el LAU 61, que son lanzadores de 19 tubos, mientras que el LAU 3 es el que tiene la posibilidad de disparar de forma a ráfaga o unitaria. Todos los cohetes son iguales, de 2,75 pulgadas de diámetro, 70 milímetros, y luego está la indicación FFAR, que nos indica que tiene el tipo de aletas es plegables. Se guardan plegadas y después se despliegan según son disparadas. Luego están los distintos modelos, el WTU-1, que simplemente es inerte y sirve para las prácticas, el modelo M151, que es alto explosivo, el modelo M156WP, que es de fósforo blanco, simplemente va a marcar en la zona, el modelo M257, que es una bengala de iluminación con paracaídas, la del vídeo de hoy, el modelo M274, que es una práctica de humo, o sea, una señalización de humo básicamente, y luego los modelos HEAT, HEAT, que son de capacidad antitanque, alto explosivo antitanque. Mientras que no he encontrado diferencias entre el modelo MK1 y MK5, porque si os fijáis en la tabla existe el MK1 de prácticas y el MK1 HE, que significa alto explosivo. Así que no hay diferencia clara. Así que bueno, espero que os haya gustado el tutorial, suscribiros y bueno, os espero ver en los siguientes vídeos. Un saludo y hasta luego. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.